Buenas tardes, hermanos. Se sientan amables a abrir sus Biblias al primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 1. Hoy vamos a estudiar lo que se suele llamar el prólogo del Evangelio, los versículos 1 a 18. Me gustaría tomar 4, 6, 8 semanas predicando de este texto. Es algo, hay tanto aquí, es tan profundo, tan hermoso, pero vamos a hacer lo que podemos hoy. Ahora bien, aunque el lenguaje en estos versículos es bastante simple, hay algunas cuestiones técnicas y como la mayoría de nosotros sabemos, ha hablado algunos ataques a este pasaje. Y antes de que realmente comenzamos a comer la carne, vamos a poner la mesa un poquito, ¿no? Este fue escrito hace casi 2000 años. Creo que hay buena evidencia de que fue escrito antes del año 60 después de Cristo, pero normalmente oirás que fue escrito alrededor del año 90. Estaba escrito en el idioma común de la época, que hoy a veces llamamos el griego koiné. Esta sección en particular fue escrita en un griego muy simple y claro. Bueno, una revisión rápida de los orígenes físicas del Nuevo Testamento en general. Las traducciones que tenemos hoy en español están extraídas de los miles de manuscritos griegos antiguos que tenemos, es decir, copias. También disponemos de citas y traducciones antiguas, ¿sí? Y debido a que estos textos antiguos están escritos a mano, existen pequeñas diferencias entre ellos. Lo llamamos estas variantes textuales, ¿sí? Pero al comparar los muchos manuscritos podemos ver lo que decía el original. En casos raros puede haber dudas sobre cuál lectura es la correcta, ¿no? Pero normalmente no hace ninguna diferencia. O por varias razones podemos estar bastante seguros de cuál es la correcta. La buena noticia es que no falta nada del texto. Lo que tenemos son algunas piezas extras del rompecabezas, ¿sí? El otro desafío es que cuando traduces de un idioma a otro, a menudo hay más de una forma de traducir lo mismo, ¿verdad? Entonces, si comparamos nuestras diferentes Biblias que tenemos hoy, este día, veremos pequeñas diferencias, ¿no? Todos tendrán el mismo Jesús, el mismo Evangelio, el mismo mensaje, pero una puede preferir una lectura diferente de los manuscritos, o se puede intentar traducir la misma palabra de una manera diferente, ¿no? Cosas así. Pero casi nunca o nunca cambia realmente lo que significa un libro o un capítulo, ¿no? De la Biblia. Entonces, tranquilo, ¿verdad? Bueno, cuando digo todas las Biblias, hay excepciones, ¿verdad? Se han impreso algunas Biblias que cambian intencionalmente el significado del texto. Tal vez la más famosa es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Cuando mi Biblia dice en Juan 1:1, el verbo era Dios, su Biblia dice, la palabra era, ¿qué? Un Dios. Un Dios. Y vamos a hablar de la diferencia entre verbo y palabra en unos minutos, pero mi enfoque por el momento es un Dios, ¿no? Para ellos, Jesús es muy importante, pero no es Dios, ¿sí? ¿Por qué la diferencia en el texto? Ahora, nunca recomiendo que discutes con un testigo serio sobre este texto. Ellos pueden discutir sobre eso mientras duerman, ¿sí?
Hablar de esto no les hará pensar de una manera independiente, nada más van a repetir lo que han aprendido, ¿sí? Preferiría hablar de otras escrituras, por ejemplo, en Hebreos 1, si vamos a hablar de Cristo como Dios, como Yahvé. Bueno, para cualquier de ustedes que esté interesado en predicar, vamos a hacer algo que todos los seminarios dicen que nunca debería hacer. Vamos a hablar de cosas técnicas, gramaticales griegas, ¿sí? Pero estoy rompiendo todas las reglas por una razón, ¿no? Primero, ustedes son un grupo súper inteligente, ¿verdad? Sí. Amén. Segundo, obviamente, la teología de los testigos es una preocupación grande aquí, ¿verdad? Por lo que debe tener una idea general de lo que hacen con este texto. Obviamente, esto es para su comprensión, no tanto para que pueda discutir con la persona que llega a su puerta. ¿Sí? Juan 1:1. Bueno, obviamente traducen este pasaje de esta manera debido a su falsa creencia acerca de Cristo, ¿no? Pero dirán que es por la gramática griega. En griego, cuando dice la palabra o el verbo estaba o era con Dios, hay un artículo antes de Dios, como el Dios, ¿no? Y puedes verlo en tus hojas, ¿sí? Si tienes que estudiar griego hoy, por favor. Dice ton teon en griego, el Dios. Pero cuando dice la palabra era Dios, no hay ningún artículo antes de Dios. ¿Puedes ver eso en sus hojas? Sí, ¿verdad? Entonces, en las palabras griegas, el verbo o la palabra es Dios, sin artículo. Uh-huh. Y según ellos, por eso debe decir un Dios. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Bueno, primero pueden ver que la palabra Dios es un poco diferente cada vez. ¿Puedes ver eso? Es un poco diferente porque tiene un final diferente en el griego, ¿sí? ¿Por qué? Porque en griego un sustantivo cambia dependiendo de la categoría gramatical en la oración, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, es Dios, ¿ok? Nada más tiene una función diferente en la oración. Bueno, entonces ponemos eso a un lado. Ahora, no usamos los artículos como lo hacen en griego, ni ponemos las palabras en el mismo orden en español. Normalmente en español ponemos el sujeto primero. Puedo decir, eh, Ezequiel es un hombre, ¿verdad? Y sí podemos decir, un hombre es Ezequiel, pero no es tan claro, ¿verdad? Suena mal. Es más claro decir que Ezequiel es un hombre. En griego el orden no es tan importante, pero en este caso tenemos dos palabras con la misma terminación. Tenemos theos, que es Dios, y logos, palabra, en la misma frase, la última frase que puedes ver en tu hoja. Ok, ¿cuál es el sujeto y cuál es el objeto? Para aclarar, Juan coloca un artículo antes de un sustantivo para mostrarnos qué es el sujeto de la oración. ¿Ok? Una palabra tiene artículo, otro no, otra no. Entonces, ¿cuál es el sujeto de esa frase? Es la palabra, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene artículo. Muy bien, ¿ok? Qué inteligente es ustedes. Muy bien. Ok. Por eso traducimos Dios, no traducimos Dios era la palabra, pero la palabra era Dios, ¿verdad? Ok. De hecho, no es tan claro decir en español, Dios era la palabra. Esos no son términos intercambiables. Dios es una Trinidad, ¿verdad? Y como vamos a ver, el verbo es Jesucristo, es el Hijo. Entonces, Dios no es solo la palabra, ¿verdad? O podemos decir, Dios Padre no murió por mí.
pero Dios el Hijo, ¿verdad? Sí. Y así, debido a la gramática, casi todas las traducciones de la Biblia son iguales. La palabra o el verbo era Dios. Correcto. Entonces puedes dibujar una flecha en sus hojas de palabra y logos, a Dios y teón. Ay, perdón, teos. ¿Ok? De palabra a Dios, porque palabra es el sujeto de la oración, ¿verdad? Logos. Y esto está claro porque hay un artículo antes de logos y no antes de Dios. ¿Sí? Entonces no hay razón para agregar el artículo un allí y convertir a Dios en un Dios. Es incorrecto. De hecho, es lo mismo en el versículo 18 que también tienen en sus hojas en griego. Pueden verlo. Dios, escrito esta vez como el sujeto de la oración, ¿tiene artículo? No, ¿verdad? No. No, nada más dice Dios. Entonces, si los testigos quieren ser consistentes, deben traducirlo. Nadie ha visto jamás a un Dios, ¿verdad? Pero como pueden ver, no lo traducen de esa manera. Es lo mismo con Dios es amor, no tiene artículo. Entonces, ¿un Dios es amor? ¿Quién sabe cuál Dios? ¿O amor es un Dios? No, no, Dios es amor, ¿verdad? Sí. Como alguien ha dicho, la inconsistencia es el signo de un argumento fallido. El griego, los traductores no tienen ninguna razón para traducir esto como un Dios. Y lo saben, es por su teología, ¿verdad? Teológicamente, los testigos de Jehová son descendientes de un hombre llamado Arrio, que nació en el año 256 después de Cristo, y Arrio enseñó que hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía. En otras palabras, según él, el Hijo no fue creado, no es eterno. ¿Sí? Eso no es cierto, como veremos en nuestro texto de hoy. Y hay una historia, probablemente es una leyenda, pero es posible, sobre un encuentro que Arrio tuvo con un obispo, un pastor de la ciudad de Mira, en Turquía moderna. En un concilio de la iglesia, Arrio estaba compartiendo sus puntos de vista heréticos, y este obispo, llamado Nicolás, estaba tan enojado con la falsa enseñanza que se acercó y abofeteó a Arrio en el concilio de la iglesia, imagínense. Hoy lo llaman San Nicolás, una forma abreviada de Nicolás es por supuesto Claus. Entonces la próxima vez que escuches sobre Santa Claus, podrás imaginarlo abofeteando el hereje. No es de extrañar que a los testigos de Jehová no les guste la Navidad, ¿verdad? Bueno, en serio, por lo que sabemos, el pastor Nicolás fue un creyente generoso y amable y no estaba contento con la herejía, ¿verdad? Pero bueno, un par de cosas más, cosas técnicas. En el versículo 18 hay un variante textual. La Reina Valera 60 dice, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y hablamos de esa frase, el unigénito Hijo. En la Nueva Biblia de las Américas dice el unigénito Dios, y en la NBI tiene los dos, y dice el Hijo unigénito que es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque los manuscritos diferentes tienen una u otra. ¿Qué es lo que Juan escribió originalmente? Yo creo que fue el unigénito Dios. Bueno, teológicamente, es decir, según el resto de la Biblia, ¿cuál es la correcta?
Tenemos una opinión, hijo. ¿Es Cristo el Hijo? Sí, ¿verdad? ¿Es Cristo Dios? ¿Ambos son correctos? ¿Sí? Yo creo que sí. Entonces, otra vez, tranquilo. ¿Sí? No tenemos tiempo para entrar en todas las razones por las que creo que la segunda es correcta, pero creo que hay algunas buenas razones en el texto de las que hablaremos más adelante. Como siempre, la pregunta es, ¿qué escribió Juan? ¿Verdad? No la tradición, no lo que me suena mejor, no a lo que estoy acostumbrado. ¿Qué escribió Juan? ¿Cierto? Bueno, pero solo para que sepa que estas cosas vienen en nuestro estudio y algunas otras cosas de las que hablaremos mientras leemos. ¿Ok? Bueno, respiremos. Ok, vamos al texto. El versículo 1. En el principio ya existía, el verbo. Juan usa las palabras de Génesis 1, ¿verdad? En el principio, pero aquí en lugar de Dios, ¿qué tenemos? El verbo. Ya existía, la NBLA es nada más un poco más preciso aquí, más como el griego. Al comienzo del tiempo y el espacio, el verbo ya estaba ahí. ¿Sí? Cuando dice que el verbo fue creado en el principio, está diciendo que puedes retroceder tanto como quieras, el verbo ya está. Antes de que Dios haber creado algo, el verbo estaba allí. ¿Ves esto? Dios no ha creado nada, no hay creación, ¿sí? Pero hay algo. ¿Qué? Bueno, solo Dios, ¿verdad? El verbo no es creado porque el verbo es anterior de la creación. Wow. Y el verbo estaba con Dios. Esto es rico. Esa es la idea de que los dos estén cara a cara, ¿no? En una relación íntima. Y el verbo era, ¿qué? Dios. Y Juan es muy preciso en el griego. El verbo era Dios. Ahora sabemos que hay dos, pero son iguales en esencia, iguales en ser. El verbo no es un Dios. Si es así, ¿sería un Dios falso o el Dios verdadero? ¿Sí? ¿Y cómo puede haber otro Dios cuando Dios es el único ser que existe antes de la creación? ¿No? Puedes ver cómo eso no funciona en absoluto. Y Juan aclarará aún más. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Oh, pues Juan, estás tratando de decir que Él no había creado nada más. ¿Sí? Porque el verbo es un ser creado por Dios, ¿verdad? No. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Suficientemente claro? Bueno, cada cosa que fue creada a través del verbo. El verbo ya estaba ahí, no creado. Juan es realmente muy cuidadoso con sus palabras, ¿no? Como veremos a medida que continuamos, el Dios Padre y el Dios Hijo no son lo mismo, pero ambos son en esencia el único Dios verdadero. Solo hay un Dios, hay un solo Dios, ¿no? Y Dios siempre existió, el Dios eterno. Ahora, una pregunta. ¿Qué o quién es el verbo? Bueno, ya sabemos. En el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne. Sí, es Jesucristo, es Dios Hijo. Bueno, pero ¿por qué usa la palabra verbo? ¿Qué es eso? Bueno,
Otra vez tenemos una pregunta de traducción. La palabra en griego es logos. Logos significa palabra. Entonces, ¿por qué tenemos verbo en lugar de palabra en casi todas las traducciones que tenemos? No sé. Tradición. He escuchado algunas explicaciones, por ejemplo, como dices, ¿no? Que los traductores están tratando de expresar algo más con acción, algo vivo. Pero en realidad no he podido descubrir por qué los primeros traductores comenzaron a usar verbo en lugar de palabra. Y tienen en sus notas un par de ejemplos de traducciones tempranas con palabra. ¿Sí? Y de lo que he visto, la mayoría de otras traducciones en otros idiomas tienen palabra. Entonces, qué raro es español, ¿no? Sí, la Biblia de los Testigos tiene palabra, y aunque creo que su traducción es incorrecta y de hecho herética y peligrosa, diré que creo que tienen razón al traducir esto como palabra. Y bueno, si hay traducciones con palabra como Dios habla hoy, la nueva traducción viviente tiene palabra también. He aquí porque creo que usar verbo aquí no es lo mejor, porque desconecta la palabra logos con todo el resto de la Biblia. Esa palabra tiene historia, tiene contexto en la Biblia. Incluso en la traducción griega del Antiguo Testamento que Juan habría conocido. ¿Sí? Ahora, si lees comentarios sobre Juan capítulo 1, oirás que Juan estaba usando el término logos porque era de la filosofía griega. Y no estoy de acuerdo precisamente. Creo que pudo haber sido consciente de su uso en la filosofía griega, pero usa ese conocimiento para contradecir lo que la filosofía griega está tratando de decir. ¿Me explico? No, todo el libro de Juan es muy judío, ¿no? Juan está profundamente metido en el pensamiento del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces vamos al resto de la Biblia. En toda la Biblia nunca traducimos logos como verbo, excepto en el caso de logos como Cristo, ¿no? Juan 2:22, creyeron en la escritura y en la logos, palabra. Juan 4:41, muchos más creyeron por su logos, palabra. Juan 17:17, tu logos, palabra, es verdad. Primero de Juan 1:14, la logos, palabra de Dios, permanece en ustedes y han vencido al maligno. En la traducción griega del Antiguo Testamento, y sí, lo sé, estaba escrito en hebreo originalmente, pero nuevamente Juan conocería la versión griega. Proverbios 30, versículo 6, probada es toda logos, palabra de Dios. ¿Sí? Esto no debería ser complicado de traducir. Y al leer palabra en lugar de verbo aquí, de repente es más claro lo que Juan dice. En el principio ya existía la palabra. ¿Es esta una nueva filosofía de Juan? Claro que no. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, entonces dijo Dios, sea la luz. Y hubo luz. Dios habla. La palabra, luz. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que la palabra en Juan 1 es solo palabras, ¿verdad? O una idea en la mente de Dios, o una idea expresada en el hombre Jesús en el tiempo, como unas iglesias cristianas falsas predican. La palabra en Juan 1 es
una persona, ¿sí? Una persona eterna. Cuando Jesús ora al Padre en Juan 17, escuchen lo que dice. Glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Versículo 5. Más que eso, el versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Esta no es una idea en la mente de Dios. Esta es una persona. La palabra y el Padre Dios tuvieron una relación de amor en la eternidad. La palabra estaba con Dios de manera íntima. Entonces, la palabra es una persona divina, pero mucho más que una persona. Dios crea en Génesis 1 a través de su ¿qué? Palabra. Y Juan dice a través de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, es decir, por medio de la palabra. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como en Génesis 1 tenemos luz y vida, ¿no? Dios está creando vida y luz en su creación a través de la palabra, quien es Dios. Y el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. En Génesis 1, Dios separó la luz de las tinieblas. Sabemos que la oscuridad no puede conquistar la luz, ¿verdad? No podemos hacer que una máquina haga brillar la oscuridad en una habitación luminosa para oscurecerla, ¿no? No. ¿Por qué? Porque en cierto sentido la oscuridad no es una cosa en sí mismo, ¿sí? Es la ausencia de ¿qué? De luz. Así como hemos dicho que una mentira no es nada, ¿no? Describe algo que no existe. Y verás que los traductores luchan con esta palabra. Las tinieblas no la comprendieron. La Reina Valera 60, las tinieblas no prevalecieron contra ella, y sí es mal escrito en sus hojas, perdón. La Reina Valera es la NBI, la NBI es la Reina Valera, pero bueno. La NBI, las tinieblas no han podido extinguirla. Y en este caso, todas estas son buenas traducciones, porque esta palabra significa más de una cosa. Tiene como un doble sentido. Podríamos decir, la oscuridad no dominó la luz, ¿no? Así la oscuridad no conquistó la luz, dominó. La oscuridad no la dominó como dominarías una nueva habilidad, ¿no? La entiendes completamente, la controlas, ¿sí? La oscuridad no dominó la luz de la palabra, ¿sí? Bueno, la ley del Antiguo Testamento siempre requiere testigos. Juan tiene muchos testigos en su libro. Aquí viene el primer testigo. No es autor del libro, es otro Juan, Juan el Bautista, ¿verdad? El versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Recuerdan, mucha gente en esos días se preguntaba si él mismo Juan era el Mesías, pero no, solo un testigo. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre.
Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de Él y el mundo no lo conoció. Extraño, ¿no? La luz ilumina a todos mientras brilla en el mundo. Y de hecho, el mundo fue creado a través de Él. Pero el mundo realmente no lo conoce. La oscuridad no lo comprende. El versículo 11. A lo suyo vino. Es decir, Él es el creador y vino a su creación. Él es el amo, el dueño, el Señor. La creación es suya y los suyos no lo recibieron. Los suyos, es decir, su gente, sus personas. Esto podría estar hablando del pueblo de Israel, porque después de todo Jesús era judío. Pero creo que probablemente se esté hablando de todos, ¿no? Como creador, todos somos su pueblo en este sentido, ¿no? Él es el dueño de todos los pueblos, cada persona. Pero las personas que Él creó no lo recibieron. Bueno, cuando alguien viene a visitarte, si es alguien a quien amas y respetas, alguien a quien no has visto en un tiempo, ¿cómo lo recibes? Ajá. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Un abrazo, atención. La comida, ¿qué comida? Ok, voy a la casa de Salvador después del servicio. Carnitas, ¿qué más? Barbacoa, ¿qué? Ya, tengo hambre, ok. Gracias. Bueno, imagínense el Mesías, ¿no? Lo hemos esperado desde los albores de los tiempos, Dios encarnado, llegando a ser nuestro Salvador. ¿Cómo debemos recibirlo? ¿No? Como dice la canción, pueblos o venir, pueblos o llegar, a adorar. ¿Sí? Deberíamos recibirlo como un rey entrando en su reino, ¿no? Él es el amo viniendo a su propia casa, en este caso. No lo recibieron. ¿Cómo? A lo suyo vino, respiró el aire que creó, caminó sobre su propio suelo, se paró cara a cara con las personas que él mismo creó. No lo recibieron. A lo suyo vino y apartó la oscuridad, sacó el pecado y lo tiró, sanó a los enfermos, alentó, enseñó, amó. No lo recibieron. Jesús cuenta la historia del dueño de un viñedo y envía a su hijo a recibir el fruto de los obreros. Mateo 21. Dice, pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vengan, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. No lo recibieron. Somos nuestros propios amos. Avergonzaremos y asesinaremos al Mesías en una cruz. Pero, buenas noticias, algunos lo recibieron como el Rey Salvador que es, el versículo 12. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Qué significa recibirlo? Bueno, otra forma de decir lo mismo es creer en su nombre, ¿sí? No creer que su nombre es Jesús, no. Su nombre, es decir,
en todo lo que Él es, creer que Él es el Señor para actuar de acuerdo con esa creencia. ¿Sí? Y entonces algunas personas creen y reciben, la mayoría no lo recibe. Pero aquí hay otro contraste extraño. Sí, algunas personas lo reciben como rey, pero resulta que todo esto es una obra de Dios. Es como nacer, es como ser creado, pero no de forma física, por sangre, por la descendencia física, dice Juan, no de la voluntad de la carne. Al final, esta no fue una decisión humana, no de la voluntad del hombre. La salvación no es realmente tu obra, ni siquiera tu decisión. Aunque tú decides, sí, ni siquiera es decisión de tus padres, ¿verdad? Los judíos no fueron salvos por causa de Abraham. No eres salvo por tus padres, no es tú ni tus padres, es Dios. Él es el dador de luz y el dador de vida. El versículo 14. La palabra se hizo carne. La palabra ya existía, por supuesto. Pero ahora la palabra se hizo carne, se hizo hombre. Al leer los libros de Moisés sucede algo asombroso. Primero, en el principio, ¿qué tenemos? Dios, ¿no? El yo soy. Y luego Dios crea. Luego Dios comienza a interactuar con la gente, ¿no? Con su creación. Y en Éxodo leemos acerca de la dramática salvación de Dios de cierto grupo de personas, los israelitas. Dios los salva, les da su ley, luego algo increíble, viene a vivir con ellos. Ese era el punto del tabernáculo en el medio del campamento, ¿no? Éxodo 25:8, que me hagan un santuario, el tabernáculo, para que yo habite entre ellos. Wow. Y esto cambia todo para Israel. Todo. Bueno, perdonen los spoilers. Pero en un momento Dios estaba advirtiendo a Moisés de las consecuencias de tener Dios presente con ellos cuando ellos vivían en pecado, ¿no? Y Dios le dice a Moisés, mira, enviaré a alguien para que los acompañe, pero yo no iré con ustedes, porque mi juicio caerá y los consumirá a todos. Pero Moisés sabe que ese arreglo no será suficiente. Éxodo 33:15. Entonces Moisés le dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí, pues en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo. ¿No es acaso el que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y Dios promete ir con Israel. Y la gente ve la gloria de Dios sobre el tabernáculo en la nube de día y el fuego de noche. Y Dios los guía. Éxodo 40. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí a la vista de toda la casa de Israel. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
esta palabra habitó o vino a venir, viene de la palabra skene, que es tienda o tabernáculo. ¿Qué crees? Es decir, la palabra montó su tienda con nosotros. La palabra estableció su tabernáculo, su hogar con nosotros. La palabra se hizo carne, puso su tienda en medio del campamento humano y vimos su gloria. ¿Qué? ¿La nube y el fuego? Bueno, sí, los escritores de los evangelios a veces hablan de una nube, como en el monte de transfiguración, en Mateo 17, Marcos 9, Lucas 9. Pero ¿qué dice Juan aquí en el texto? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la persona de Cristo que han visto. ¿Sí? Jesús mismo. Y Juan el Bautista es un testigo, ¿no? Y vimos su gloria. Los apóstoles y otros testigos oculares también son testigos. ¿No entiendes? Lo vimos. ¿Sí? El versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó: Este era él. Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Bueno, Juan nació antes de Jesús, ¿verdad? Pero la palabra ya existía en el principio. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Es una gracia que Dios habite en el campamento humano, sin destruirnos a todos. Sí, el juicio viene sobre aquellos que no reciben la palabra, pero la palabra ha venido para dar gracia, para dar a conocer al Padre. Dijo Yahvé a Moisés: tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Misericordia, gracia, amor. El versículo 17. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. Dios nos dio la ley a través de Moisés. Gracias a Dios por la ley. La ley nos muestra a Dios, su naturaleza, su compasión, su justicia, ¿no? Los atributos de Dios. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? Jesucristo. Finalmente escuchamos su nombre y su título la primera vez en el Evangelio, ¿no? Jesucristo. Dios nos dio su ley a través de Moisés, y de hecho se podría decir que Moisés es otro testigo. Sí, tenemos Juan el Bautista, los apóstoles y Moisés, 3 testigos. Y bueno, gracias a Dios por su ley, pero esa no es la verdadera carne. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es un final apropiado para el prólogo de Juan, que creo que es más evidencia de que la lectura correcta aquí es Dios en lugar de hijo. Y bueno, ya tenemos la idea de hijo en la palabra unigénito, ¿no? Pero comenzamos con la palabra que es Dios y terminamos con el unigénito, que es Dios. Pero esta vez no estamos hablando de la gloria eterna, estamos hablando de la palabra que nos revela al Padre. Y recuerden, esta palabra unigénito no necesariamente se refiere al nacimiento de un hijo primogénito.
Y no hay forma de que podamos entrar en un estudio de esta palabra en los últimos minutos de hoy. Pero mira el contexto, ¿no? La palabra, el Hijo de Dios, como en el versículo 14 también, no comenzó a existir en Belén. ¿Sí? Él es eterno. En la profecía sobre Belén, ¿qué dice Miqueas? Sus orígenes son desde los días de la eternidad. Esta palabra puede referirse a la posición de un hijo, es decir, el hijo único. Sí, se nos dio el derecho nosotros de llegar a ser hijos de Dios como creyentes, pero nacimos, ¿no? Fuimos creados. Tuvimos un comienzo. Jesucristo siempre existió. Él es único. Él es el Dios encarnado, el único Dios. Por eso la NBI tiene el único que es Dios, ¿no? El único, unigénito. Nadie ha visto jamás a Dios. Es decir, nadie ha visto a Dios en su ser espiritual, porque el espíritu no es físico. No podemos discernir a Dios con los ojos humanos, físicos, ¿no? Entonces, una pregunta. ¿Quién vieron las personas del Antiguo Testamento? Por ejemplo, Isaías dijo en Isaías 6, vi yo al Señor sentado sobre un trono. ¿A quién vio Isaías? Bueno, Juan nos explica en Juan 12:41, hablando de una cita del profeta. Esto dice Isaías porque vio su gloria, es decir, la gloria de Jesús. Así es el contexto. Vio la gloria de Jesús, Isaías, y habló de él. Es decir, la gloria de Jesús, fue Jesús en ese trono, Dios el Hijo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En griego es la palabra exegeseto, de donde tenemos la palabra exégesis. Es decir, explicar, como en explicar la Biblia, como estoy tratando de hacer ahora mismo. El Hijo explica al Padre, sí, de forma completa, como el hombre Jesús, ¿no? Realmente podemos ver a Dios explicado en Jesús, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero esto no es una nueva obra para el Hijo, ¿sí? Él ha estado explicando al Padre a lo largo de la historia, como en Isaías 6, como en la nube y el fuego. ¿Quién crees que caminó con el primer hombre y la primera mujer en el huerto de Edén? De hecho, puede que Juan no sea el único que describe la palabra como una persona. Leímos sobre Abraham la semana pasada, Génesis 15:1. Después de estas cosas, la palabra de Yahvé vino a Abraham en visión. ¿Vino la palabra en una visión? ¿No escuchamos palabras en una visión? Estábamos hablando de Moisés pidiéndole a Dios que fuera con el pueblo. Cuando Dios concede su pedido, Moisés pide ver la gloria de Dios. Es un estudio para otro sermón, pero Dios dice que nadie puede ver su rostro y vivir. Pero permitirá que Moisés le vea sus espaldas, dice. Y cuando Moisés tiene esta visión, no escuchamos nada sobre cómo es Dios físicamente. No hay detalles sobre eso en absoluto. En cambio, escuchamos la palabra. Yahvé, Yahvé, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. La palabra. Vimos su gloria, lleno de gracia y de ¿qué? Verdad.
Primera de Samuel 3:21, Yahvé se volvió a aparecer en Silo, porque Yahvé se revelaba a Samuel en Silo por la palabra de Yahvé. Qué curioso, ¿no? Hebreos 4, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y continúa, no hay cosa creada oculta a su vista. ¿A vista de quién? ¿Quién es el sujeto? Parece ser la palabra. No hay cosa creada oculta a la vista de la palabra, Jesucristo. ¿De qué palabra está hablando el autor? Bueno, no sé, pero sí sé que ambos están en completa armonía, ¿verdad? La palabra escrita y Jesús la palabra. La palabra Jesús revela al Padre, como lo ha hecho durante miles de años de historia humana. Nos ha explicado al Padre. ¿Cómo puedes entender algo 100% extraño, extranjero para ti? ¿No? Necesita traducción, ¿verdad? Alguien trascendente y totalmente diferente a su creación. Necesitamos traducción al humano, ¿sí? Y aquí viene Él, en la carne. Jesucristo es el traductor definitivo. Hermanos, no hay otro evento en la historia como este. Por eso celebro la Navidad. Realmente la única pregunta en el texto es, ¿lo has recibido? ¿Sí? A la gente le gusta decir, pienso en Dios como tal, ¿no? Para mí Dios es así. No, hermanos. Cristo es Dios en la carne. La palabra es Dios. Tomó carne humana de bebé, pero ahora gobierna con toda su gloria. Apocalipsis 19. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Con justicia busca y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios. El rey después, una pista, esa no es su propia sangre en su vestido, hace la guerra. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Wow. No decidimos quién es Él o cómo es Él. Debemos aceptarlo como es. Nuestro misericordioso Salvador, nuestra luz, nuestra vida, el único Dios. No lo recibimos como una imagen, ¿no? Un niño Dios. Si lo cree así, se está perdiendo el punto. Y no lo recibimos como una idea, ¿no? Unos hechos. Lo recibo porque mi teología es correcta. No, eso es importante, eso es un comienzo, pero recibir a Cristo no es recibir una idea, una filosofía. Lo recibimos a Él mismo. ¿Sí? Lo recibimos como Rey, pero lo recibimos en una casa destrozada. Mi techo tiene goteras, hay grietas en las paredes, hay polvo en el suelo y platos sucios en la cocina. Bueno, en realidad era mucho peor que eso. Pero lo recibí como Salvador y Señor, porque la palabra
el único Hijo, Jesucristo, es Dios y yo necesito su salvación. Dale la bienvenida. Quizás nunca lo has recibido o hoy es el día, ¿no? Tal vez dijiste una oración o te bautizaron, pero ahora te das cuenta de que nunca recibiste personalmente a la persona real, Jesús, como tu Salvador y Señor. Realmente no has creído en su nombre. Tal vez lo hayas recibido, pero ves la necesidad una vez más de inclinarte en adoración. Es bienvenido en tu casa, en tus actividades diarias. Es Él tu vida, tu luz. Esta Navidad, este año nuevo, para siempre, venid, adoremos. Adoramos la palabra eterna, la luz de los hombres. Bueno, oremos. Padre Dios, estos pensamientos son demasiado grandes para nosotros. Pero entendemos que enviaste a tu Hijo para ser nuestro Salvador. Tu palabra viva. Lo vemos en la Biblia y estamos asombrados. Fue tan humilde venir y ser un ser humano. Más que eso, voluntariamente tomó el castigo que merecemos. Nuestra vergüenza, nuestro juicio en la cruz. Oro para que si hay alguien aquí hoy que no tiene el derecho de llegar a ser tu hijo, porque aún no ha recibido a Jesucristo, oro para que no espere ni un momento más. Oro para que este sea un momento que cambie el destino eterno de alguien. Aquellos de nosotros que lo hemos recibido, te damos las gracias. Qué verdad tan increíble que seamos adoptados como tus hijos. Es tu presencia lo que nos distingue de todos los demás pueblos del mundo. Adoramos a tu Hijo que es Dios. Se merece toda nuestra alabanza, todo nuestro agradecimiento y mucho más. Él es nuestra vida y nuestra luz. La oscuridad de este mundo nunca lo dominará. Gracias, Señor. Creemos en su nombre. Y oramos en su nombre. Amén.